su pueblo, gloria a Dios. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús, aleluya. Le voy a pedir, amado pueblo, que se ponga sobre sus pies. Vamos a aprovechar para poder adentrarnos en el mensaje inmediatamente. Para mí es un privilegio, como dice el pastor, me siento regocijado. No pude cantar ninguna alabanza. Estaba llorando y llorando. Pero eso es muy rico, hermanos. Es delicioso cuando la presencia de Dios toca tu vida. Y yo sé que Dios está en medio de nosotros. También mi corazón se regocijaba cuando vi a Michael mientras estábamos predicando en la calle. Le di un tremendo abrazo. De verdad se regocija mucho mi corazón que pueda estar aquí. Yo sé que, como dice el pastor, amo a cada uno de mis hermanos. También Jonathan, que puede estar aquí, su esposa, gloria a Dios. Se regocija mucho mi corazón. Nuestro hermano también, que hacía rato, Genaro, ¿verdad? Que no lo veía. Gloria a Jesús. Pero estamos aquí, amado pueblo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Y cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Leemos, amado pueblo, la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y decimos todos: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Repita conmigo, amado pueblo. ¿Quieres ser sano? Mantenga esa pregunta en su mente. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a hacer una oración, amado pueblo. Padre eterno y Dios todopoderoso, Señor, te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Antes de que llegáramos, Señor, tú estabas aquí, Señor, y tú estás aquí, Padre eterno, preparándote, Señor, preparando el ambiente, Señor, moviéndote, Padre eterno, porque tú tienes, Señor, un propósito, Señor amado, con este pueblo, Padre eterno. Oh, Señor, tu palabra es ya bendita, Padre eterno, y no hay más bendición que se le pueda agregar, Señor amado. Pero en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda tocar nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, usa mi vida, Señor, para poder impartir, Señor, esta palabra a tu pueblo, Señor. Señor, toma control, Señor, de este lugar, Padre eterno. Cancela, Señor, toda perturbación del diablo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en corazones fértiles, Señor. Y que pueda hacer el efecto, Señor, que tú estás buscando que haga tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor.
Padre, me pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado pueblo. Gloria a Dios. Amado pueblo, hacía rato que siempre estoy tratando de hacer mis notas. Muchas veces cuando se predica o se lleva el servicio a cabo, yo lo he compartido con ustedes, vienen muchos pensamientos, me vienen versículos y siempre estoy guardando versículos, frases, cosas, ¿verdad? Ideas que Dios me va dando, que Dios va hablando a mi corazón. Y este mensaje no ha sido la excepción. Hace rato que yo tengo varias notas que Dios me ha venido dando y poco a poco de esa manera Dios me ha dado entendimiento que Dios obra, y cuando me doy cuenta ya tengo para la gloria de Dios una predicación, 2 o 3, ¿verdad? Y todo es para la gloria de Dios. Y Dios puso este mensaje, amado pueblo, desde hace un tiempo ya. Pero Dios tiene un tiempo preciso para todas las cosas en nuestras vidas. Y hablando con el pastor, yo le comentaba en su mensaje, ¿verdad?, del último domingo que él predicó, y le pedí de hecho que me mandara el bosquejo. Yo le dije: pastor, ¿me puede mandar usted el bosquejo? Tocó muchos, se recuerda el pastor que le dije, tocó muchos puntos, le está hablando a muchas personas que están pasando circunstancias similares, que están lidiando con diferentes circunstancias, queriendo dejar ciertas cosas en su vida, y Dios utilizó al pastor para hablar sobre la presencia de Dios, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es triste decir que en la mayoría de las iglesias, triste decirlo, la mayoría de los creyentes buscamos las bendiciones de Dios. Buscamos que Dios obre, que Dios nos ayude, que Dios se mueva cuando nosotros oramos, que Dios haga algo cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros hablamos con Él. Buscamos que Dios siempre nos esté resolviendo los problemas, que Dios siempre nos esté ayudando, y claro que Dios es Dios y Dios está para eso. Pero muchas veces, amado pueblo, nosotros no hacemos nada y queremos que Dios haga todo. Y en esta ocasión, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, por eso le dije que retuviera esa pregunta en su mente, porque cuando nosotros leemos, amado pueblo, los versículos que acabamos de leer, vemos una historia que causa un impacto para todos nosotros. Y vemos la historia y muchas veces no indagamos y no alcanzamos a entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Y cuando nosotros, o cuando Dios habla a nuestra vida, como decía el pastor, Dios hace algo en nuestra vida. Cuando Dios habla una palabra, no importa dónde tú estés, no importa la circunstancia que estés atravesando, cuando Dios te habla una palabra, hay un impacto en tu vida. Y ese impacto no lo puede lograr ningún predicador, no lo puede lograr ningún ministro, ningún líder. Eso solamente lo puede hacer Dios en su vida. Porque ese es el poder de la palabra. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra en lo profundo y discierne los pensamientos del hombre y de la mujer. Y solamente la palabra de Dios puede ministrar y transformar nuestras vidas. Y solamente el poder del Espíritu Santo que está en nosotros puede obrar
esas palabras y que actúen y que tomen vida y que germinen y que puedan dar al 100% como Dios se lo ha propuesto. Y cuando nosotros, amado pueblo, leemos estos versículos, nos podemos emocionar, o puedo yo notar que decimos gloria a Dios cuando se habla de los milagros de sanidad. Cuando se habla que un ángel descendía y todos decimos gloria a Dios. Pero indagando un poquito en la palabra de Dios, yo quiero un poquito desglosar lo que estaba pasando para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablarnos. Aquí nos habla de que en este lugar, en este estanque que se llama Bethesda, ¿verdad? Y para aquellos que les gusta indagar en la raíz de la palabra, es bueno porque muchas veces esas cosas nos dan a nosotros noción, o hay una enseñanza que Dios quiere hablar que va conjunto con lo que Dios está hablando en esas frases bíblicas o en esos versículos bíblicos. Y el nombre Bethesda quiere decir casa de misericordia. Como la iglesia es una casa de misericordia. Y en esa casa de misericordia, o en ese estanque, o en ese lugar, dice los versículos que se reunían, viene a mi mente como la canción de Shakira, sordos, ciegos y mudos, ¿verdad? Había paralíticos, había sordos, había mudos, había mancos, había todo tipo de enfermedades, ¿verdad? En ese lugar. Se juntaban todas las personas que tenían alguna deficiencia, ¿verdad? Física o algún problema físico. Todos estos hombres se juntaban en ese lugar. Eran hombres y mujeres con necesidades, así como la iglesia. Somos hombres y mujeres que tenemos necesidades, que estamos rotos, que estamos vacíos, que estamos enfermos y que necesitamos del médico Jesucristo para que Él obre en nuestras vidas y pueda hacer la obra de sanidad completa en nosotros. No tan solo una evidencia física, sino una evidencia espiritual. Y en este lugar, amado pueblo, se reunía todo tipo de gente. Gente que era rechazada. Gente que no podía entrar al templo porque decían que si ellos entraban al templo, ponían ese templo, lo hacían inmundo. Gente que se reunía ahí, que muchos no se podían valer por sí mismos, sino que los llevaban a ese lugar para que pudieran estar ahí. Porque cuando usted lee la palabra de Dios y lee que había un ángel que descendía, la Biblia no está diciendo que había un ángel, no es un hecho bíblico. Y yo quiero explicarle eso. Indagando en esta porción bíblica, se llegó a la conclusión de que esa era una creencia o era un mito que se había sobrepoblado o había crecido en ese momento o para ese tiempo, porque había una creencia de que al moverse el agua, ¿verdad? Era un ángel que descendía y que movía las aguas, y el primero que podía entrar en el agua podía recibir sanidad. Y cuando estaba estudiando esto, todos los que aportan en cuanto a la enseñanza bíblica determinaron que simplemente era un mito que un mito que era muy presente para ese tiempo. Los grecos romanos habían tenido esa ideología. El judío, cuando llegó a esos lugares, adaptó ese mito y se creía que al mover de las aguas era un ángel que descendía y que sanaba al primero que entraba.
Pero como les dije, yo estuve indagando y muchos dicen que no refleja el carácter de Dios, que haya una competencia de personas que estén peleando para poder entrar. No lleva o no refleja el carácter de Dios. Y la razón por la que estaba esta creencia es porque las aguas se movían. Pero como les dije, estuve indagando y dicen que había en esos lugares había un tipo de drenaje que para que el agua no se estancara solamente y se apestara, tenía que haber un movimiento. Y de tiempo en tiempo, el drenaje que tenían hacía un movimiento de las aguas, ¿verdad? Que obviamente que el que no sabe y ve que las aguas se mueven, se cree o piensa, ¿verdad?, que algo está pasando. Y la gente iba creyendo de que un ángel iba con la esperanza, con el deseo, con la falsa creencia de que al llegar a ese lugar y ver que se movían las aguas, iban a recibir sanidad. Así como mucha gente viene a la iglesia, como hablaba en la clase, ¿verdad?, mi papá en la mañana, que hoy en día muchas iglesias están predicando un evangelio y la gente viene a las iglesias creyendo un evangelio falso. Hoy en día se habla un mensaje donde dice, lo hemos hablado aquí muchas veces, gracias a Dios, porque se ha enseñado la verdad en este lugar. Toda la gloria sea para Dios. Hemos sido celosos. Aquí está el pastor, mi papá, Osmar. Hay varios hermanos que siempre están escuchando, están analizando los mensajes. Cuando algo se dijo mal, el pastor o mi papá o quien sea, nos reunimos y hay pláticas, le pueden preguntar y hemos discutido y hemos dicho, se dijo esto, hay que corregir aquello, etcétera. Estamos, amado pueblo, observando. Les puede hacer la pregunta aquí a los líderes. Y muchas iglesias, amado pueblo, está predicando un evangelio que está simplificando las cosas y está diciendo, ven a Cristo que se acaban todos tus problemas. Ven a Cristo que cualquier problema que tú tengas, Dios te va a dar la solución. Y claro que el anhelo humano es poder, ¿verdad?, ayudar a la gente. Pero detrás de ciertas circunstancias en nuestras vidas, Dios tiene un propósito. Y porque Dios tiene un propósito con esas circunstancias, Dios las permite que sigan creciendo y que sigan trabajando en nuestra vida, porque van a lograr el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero cuando nosotros no alcanzamos a entender esas cosas, nosotros oramos y pedimos y le decimos a Dios que Dios ya nos levante ese castigo, que Dios ya levante esa prueba y que Dios nos ayude a que esto sea rápido, que sea express, que no tarde mucho, Dios. Tanto es así, amado pueblo, que yo conozco de iglesias donde la gente está yendo porque les han prometido que van a encontrar una esposa, porque les han prometido de que Dios les va a bendecir su vida, le va a ir bien en su negocio. Y la gente va ignorante con una buena intención. Y claro que quiere ver, como decía, las manos de Dios, ¿verdad?, obrando para nosotros. Gloria a Jesús. Pero Dios, amado pueblo, nos ha llamado a cada uno de nosotros de la oscuridad para poner vida abundante sobre nosotros. Y los que estamos aquí no queremos que usted viva engañado con un evangelio que no es verdadero, sino que usted tenga la madurez para entender que el proceso que usted está pasando, Dios tiene control y Dios tiene un propósito. Y en ese lugar donde se llenaba de enfermos, de gente necesitada, ese lugar, amado pueblo, era un estanque.
Y cuando habla de los pórticos, yo pensaba por la palabra, pensaba que eran diferentes puertas o diferentes entradas, pero como le dije, estuve buscando. Le decía a mi papá que me levanté desde las 4 de la mañana y ya no pude dormir. Me puse a orar, me puse a leer más y etcétera, etcétera. Y yo dije, porque si me duermo, no sé si me levante a la hora que tiene que ser, entonces déjame aprovechar. Y bueno, la gloria sea de Dios, estuve indagando. Y encontré, pensaba yo, que pórtico hablaba de diferentes puertas, pero pórtico quiere decir, lo que está hablando o describe esta palabra era como una caseta, un lugar donde la gente se refugiaba. Había 5 casetas donde la gente se refugiaba, se ponía ahí para que no cayera el techo, se guardaba del sol, etcétera. Y alrededor eran 5 y en el centro estaba el estanque de Betesda. Y era ahí donde se supone que sucedían los milagros. Y cuando nosotros leemos estos versículos y yo le di el título de ¿quieres ser sano? Y si pensamos y analizamos, y si Jesús o cualquier persona que ve una necesidad, ¿verdad? Que ve un problema, que ve una enfermedad, pudiera pensar que esa persona es obvio que lo que quiere, ¿verdad?, es sanidad. Y es aquí, amado pueblo, donde yo necesito que me preste su atención. Pareciera que esta palabra o esta pregunta como que es ilógica. ¿Cómo Dios o Jesús le va a preguntar a un hombre que está paralítico, que no puede caminar, le va a hacer la pregunta si quiere ser sano? Y en otras porciones bíblicas, como por ejemplo el ciego de nacimiento, Bartimeo, ¿verdad? Tenemos otra, creo que se encuentra en Juan capítulo 9, esa historia, donde Jesús hace una pregunta similar a este hombre y le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿O qué quieres que yo haga por ti? Pareciera, ¿verdad? Es ilógico que Jesucristo haga esa pregunta, porque obviamente cualquiera de nosotros pudiera pensar y decir, pues claro, quiere recibir la vista, o claro, necesita sanidad. Pero la realidad es, amado pueblo, que lo que estaba pasando y la enseñanza que está Dios queriendo hablar a nuestras vidas es algo que es muy recurrente en todos nosotros. ¿Cuántos se han propuesto hacer un cambio en su vida? ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuántos se ha exhortado para que estemos temprano en la escuela bíblica, etcétera, o se salga a evangelizar, etcétera, y siempre se está, ¿verdad? Espero que nadie se incomode, ¿verdad? Pero puede ser hasta incómodo que siempre se esté repitiendo y repitiendo, y alguien puede decir, siempre se repite lo mismo. Pero se repite lo mismo porque no hay un cambio. Si hubiera un cambio, no se repite lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios, Jesucristo, le hace la pregunta a este hombre que tenía una condición de parálisis de la cintura para abajo, no podía moverse, pero él podía moverse con las manos. ¿Por qué? Porque analizar la escritura y el pasaje que se está viviendo, ¿verdad? Entendemos de que alguien llevaba, mire los amigos que él tenía, alguien llevaba a este hombre y lo dejaban ahí, pero ahí lo dejaban. No esperaban a que se moviera el agua para ayudarlo a que se metiera y recibiera la sanidad, sino que simplemente lo llevaban y lo dejaban ahí y él que se arreglara como él pudiera. Y la realidad que él conocía era una realidad llena de enfermos, una realidad que estaba él condenado.
Y muchos de nosotros, amado pueblo, queremos un cambio, pero nuestra mente y nuestro viejo hombre está constantemente recalcándote, y nosotros, por no saber distinguir entre la voz de Dios, la voz del Espíritu y la voz de nosotros y la voz del diablo, nos creemos la mentira que muchas veces nos dice la mente. Tú no vas a cambiar. Tú eres un hipócrita. ¿Cuántas veces has tratado? Tú no puedes. Tú estás engañando a todo mundo. Te estás engañando a ti mismo. O te dice esa voz: tú no eres digno del amor de Dios. Mírate. ¿Cuántas veces le has fallado? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar cada vez que tú le falles? Y creemos que esa voz viene de nosotros. Y nos creemos esa mentira. Y por eso no podemos cambiar. Porque nuestra realidad, la realidad que nosotros estamos viendo, que estamos viviendo, es una realidad alterada. Una realidad que ya no se aplica a nosotros, porque somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo: yo vine, el enemigo ha venido para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido para darles vida, y una vida en abundancia. Y yo vine para poder deshacer las obras del diablo. Por eso Dios le hace esa pregunta a través de Jesucristo, segunda persona. Y le dice a este hombre: ¿tú quieres ser sano? Dios te hace hoy la pregunta a ti: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres verdaderamente cambiar? Porque no basta, amado pueblo, con el deseo. Muchos tenemos buenos deseos. El pastor dice, ¿verdad? Cuando se ha hablado de esto, dice: yo quiero bajar de peso, pero no quiero hacer ejercicio. ¿Cómo vas a bajar de peso? Dios te va a hacer la operación milagrosa, y mientras tú te estás hartando de comida, ¿tú crees que Dios así obra? O dices: yo me quiero levantar temprano, pero en la noche te quedas a ver tu teléfono hasta las 3, 4, 5 de la mañana. ¿Así te vas a levantar temprano? Dios, levántame temprano. Y llega la hora. ¿Así Dios te va a levantar temprano? Señor, yo quiero cambiar, pero no hacemos cambios. Hay una frase en inglés, la he dicho muchas veces. Ojalá y se la grabe usted. Que dice: nothing changes if nothing changes. Nada cambia si nada cambia. Si tú quieres un resultado diferente, pero sigues haciendo lo mismo, vas a recibir el mismo resultado. Si tú plantas naranjas, ¿qué es lo que vas a recibir? No esperes que te dé mango, no esperes que te dé mamey, no esperes que te dé sandía, porque lo que plantaste fue naranja, vas a recibir naranjas. ¿Me está usted entendiendo? Y mucha gente quiere ser sana, mucha gente quiere cambiar, pero Dios le está haciendo a usted la pregunta: ¿quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a hacer lo que a ti te corresponde para que yo obre en ti? ¿O quieres seguir viviendo esos mitos donde un ángel que resuelve el ángel? Y yo sé que
es un tema para reflexionar, y que a lo mejor no nos gusta escuchar estas cosas. Es una crítica constructiva para cada uno de nosotros. Como he dicho, el mensaje primeramente es para el que lo predica, pero se aplica para todos nosotros. Este hombre quizás estaba acostumbrado al estilo de vida que él tenía. Porque el querer ser sano y tú poder ser sano, si tenía ya 38 años en esa misma condición, él se había acostumbrado a un estilo de vida donde estaba acostumbrado a recibir limosnas, desprecio, rechazo, que lo vieran mal, que hablaran quizá mal de él. Y lo que implica que él recibiera la sanidad es que desde el momento que él recibiera la sanidad, él ya no iba a recibir esas ofrendas, sino que él tenía que trabajar. Si iba a haber un cambio en su vida, significaba que él tenía que hacer un cambio completo en su vida. Les voy a contar un chiste, aunque yo sé que no me malinterprete, tiene una enseñanza. Y así es como me dijeron el chiste: ninguna raza se sienta. Me dijeron que había una vez Jesucristo, ¿verdad? Se hizo hombre, ¿verdad? Y fue a visitar a diferentes hermanos y cayó en la casa de un hermano mexicano, ¿verdad? Y dice que el mexicano le dijo: Señor, qué bueno, me siento contento de que tú hayas venido a visitarme. Lo que tú necesites, Señor. Le preparó, no sé, una carne asada, unos taquitos, qué sé yo. El Señor lo recibió contento y oró, ¿verdad? Y él tenía una necesidad y oró, y Dios le dice, a través de Jesucristo, ¿verdad? Le dijo: voy a orar para que Dios siga bendiciéndote y si pueda seguir produciendo. Él dijo: amén, Señor, muchas gracias. Estaba agradecido. Y así dice que fue a la casa de otro hermano y lo mismo. El hermano tenía un problema y no podía caminar bien. Y dice que cuando llegó Jesucristo a la casa, él lo comenzó a atender, hizo lo que él tenía que hacer para que Jesucristo pasara un buen tiempo, y al final el Señor lo bendijo, oró, ¿verdad? Y recibió sanidad. Pero dice el que me contó el chiste, así es, que se fue a la casa de un otro hermano, no voy a decir ni de nacionalidad para que nadie se ofenda, de otro hermano. Y dice que cuando llegó, el hermano le andaba con unas muletas. Y que cuando llegó, el hermano caminaba lento y trataba de atender a Jesús, ¿verdad? Y le hizo lo imposible. Y cuando el Señor ya iba a retirarse, le dijo a este hombre: déjame hacer una oración para que tú seas sano. Y el hombre le dijo: no, espérate, Jesús, porque yo tengo una demandita por ahí. Deja que me salga eso primero para que yo pueda, después tú me sanas si tú quieres. ¿Me está usted entendiendo lo que le quiero decir? Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no queremos que Dios obre en nuestras vidas, porque eso indica que hay un cambio. Y la verdad que muchas veces no queremos ese cambio, no estamos preparados para ese cambio. Y este hombre se le hace la pregunta: ¿quiere ser sano? Debemos, amado pueblo, querer, anhelar y hacer todo lo posible como creyentes, como hijos e hijas de Dios, que para lograr el cambio en nuestras vidas tiene que ser una manera, lo que he hablado con usted, tiene que ser de una manera voluntaria, de una manera activa, de una manera estratégica. Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Usted quiere ese cambio?
Es como que, ¿verdad? Cuando se dan los ministerios, a veces solamente se ve, ¿verdad? Por decirlo así, se ve no sé de qué manera explicarlo, pero se ve como lo que es evidente. Por ejemplo, si eres pastor, ¿verdad? Eres el líder principal de una iglesia. Mucha gente anda buscando, ¿verdad? Ese tipo de posiciones porque anhela humanamente ser reconocido, que lo vean, etcétera y etcétera. Pero en las cosas de Dios, amado pueblo, no puede ser así. Cuando hay un llamado, tenemos que asegurarnos que es de parte de Dios, porque entonces va a ser prosperado. De lo contrario, aquel que está buscando solamente la gloria de los hombres, el beneficio de poder ser llamado, no sé quién quisiera ser solo por recibir, ¿verdad? Que lo nombren pastor, líder, pareciera, o en nuestra mente a lo mejor no cabe, pero sabemos que hay gente que anhela ser reconocida, que anhela de que de alguna manera los admiren y les puedan dar cierto privilegio, ¿verdad? Pero un verdadero hijo e hija de Dios que ha entendido que Dios lo ha llamado, por lo menos yo he meditado en eso y creo que todos los que han recibido el llamado de parte de Dios, en su mayoría las personas no quieren. Porque entiende lo que involucra, la responsabilidad que involucra el poder servir a Dios de esa manera. Y muchos queremos o tenemos el deseo de cambiar, pero no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde. Y queremos que Dios simplemente haga todo. Mateo 46:21 dice, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. En otras versiones dice, la carne está enferma, pero el espíritu siempre está presto. En su espíritu, usted y yo como hijos de Dios anhelamos. Hacemos la pregunta, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Parece que solamente una persona hoy en día. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo posible, lo que nos corresponde a nosotros para poder recibir la gloria de Dios? El amén ya no se escucha igual. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una responsabilidad. Y queremos pensar, no sé si consciente o inconscientemente, a veces decimos las cosas sin meditar en lo que estamos diciendo, sin entender lo que estamos nosotros diciendo. Y muchos de nosotros anhelamos cambios, pero quizás estamos acostumbrados a un estilo de vida y no conocemos otro estilo de vida. Y creemos lo que le dije, los pensamientos que le dice su mente. Tú no puedes cambiar. Tú eres igualito, le vas a volver a fallar a Dios. ¿Para qué te esfuerzas si mañana le vas a fallar a Dios? ¿Alguien puede identificarse con esta línea de pensamientos? Pero Dios, amado pueblo, está aquí en esta tarde para ayudarnos. Porque Él quiere que nosotros seamos sanos, no tan solo físicamente, sino espiritualmente, internamente. A Dios le interesa que usted y yo podamos ser sanos, pero tenemos que anhelar que Dios obre en nuestras vidas. Y es difícil humanamente, porque estamos acostumbrados a nosotros tomar las riendas de nuestra vida, a tomar decisiones conforme a lo que creemos que está correcto.
Y muchas veces no buscamos a Dios para poder tomar estas decisiones. Y cuando nos va mal en la vida, cuando vemos las consecuencias de nuestras decisiones, entonces venimos a decirle a Dios: Señor, ¿por qué tú no estás conmigo? Señor, ¿por qué tú no me ayudas? Señor, etcétera y etcétera. Cuando Dios está más que dispuesto para querer ayudarnos, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta porque creemos, como decía el pastor, no sé cuántos oran para cambiarse de un trabajo. A veces surgen las oportunidades, simplemente las tomamos, no pensamos, no meditamos. Pero ya el pastor dio su testimonio que cuando él se enojó con el Señor, él no sabía, ¿verdad?, que Dios le iba a dar un trabajo ahí mismo donde él vivía, donde no iba a tener que pagar el transporte, donde iba a lo mejor poder comer en su casa, etcétera. Había muchos beneficios. Pero él entendió después, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias similares donde nos movemos o hacemos cosas o tomamos decisiones y no entendemos, y a veces queremos ya salir de las circunstancias que nos encontramos, pero muchas veces Dios permite esas cosas para enseñarnos a nosotros. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? Como el oro cuando es metido, ¿verdad?, en el horno. Cuando el oro es metido en un horno es para purificar toda impureza que existe en el metal. Y yo sé que a nosotros no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. Y cuando estamos en dificultades, queremos que el Señor ya nos saque de ese horno. Pero tenemos que entender que es necesario que padezcamos ahí un poquito más de tiempo, porque Dios nos está perfeccionando. Porque Dios nos está limpiando. Porque Dios está obrando en esa circunstancia. Porque Él quiere que aprendamos ciertas cosas en nuestras vidas que no logramos entender. Y por eso Dios te dice: todavía no. Aunque nos duela. Dios te dice: te falta todavía que tú entiendas esto y entiendas lo otro para que yo te pueda mover de ese lugar, para que tú puedas crecer. No creo que ningún hombre que hoy esté ejercitando un ministerio delante de Dios es simplemente porque esa persona está lista. Ninguno de nosotros está listo. Estamos por la misericordia de Dios, pero le hemos creído que Dios nos ha llamado con un llamamiento verdadero. Y si estamos aquí, no es porque somos perfectos, no es porque ya alcanzamos un nivel intelectual o espiritual. El Señor nos guarde de ese egocentrismo y de ese orgullo. Pero entendemos que Dios nos ha llamado y tenemos una función, y estamos aquí no por nuestras capacidades, sino porque Dios nos ha llamado. Y si estamos padeciendo, y si estamos orando, y si hemos visto que la iglesia crece y a veces no crece, y a veces avanza y a veces no avanza, es porque Dios quiere enseñarnos algo que necesitamos aprender todos como iglesia. Queremos que vengan multitudes. Necesitamos aprender que todos nosotros somos responsables de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. No es un trabajo del pastor, de 3, de 4, de 5 personas. Es un trabajo de una comunidad y de un pueblo que Dios ha llamado conforme a su palabra, y lo que estamos estudiando en la escuela bíblica, que Dios nos ha dicho: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándole lo que yo los he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si lo estamos haciendo, no es porque estamos esperando, que muchas veces se está esperando un mover diferente, se está esperando algo, cosas místicas y cosas a veces almáticas, amado pueblo. Pero Dios da una palabra, y cuando Dios da una palabra, nosotros tenemos que caminar hacia adelante, porque esa palabra es segura, amado pueblo. No tiene que haber duda de que Dios nos ha llamado para hacer lo que estamos haciendo.
No tiene que haber duda que si Dios nos llamó, de que iremos a las naciones, de que evangelizaremos, de que pondremos iglesias en diferentes países, no debe de haber duda en nuestro corazón, amado pueblo. Tiene que usted creerlo y tiene que saber que usted también se tiene que preparar para ese llamado y para ese cambio que Dios quiere. ¿Cuántos estamos estancados en la misma etapa de nuestra vida y queremos salir y vemos y seguimos viendo la misma realidad? Estamos con enfermos, estamos rechazados, estamos con diferentes circunstancias. Por eso Dios hace esa pregunta: ¿quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres un cambio en tu vida? Eso conlleva una responsabilidad. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Eso conlleva una responsabilidad. ¿Queremos ver sanidad? Eso conlleva una responsabilidad. ¿Queremos ver la iglesia llena? Eso conlleva una responsabilidad. ¿Quiere ver más ministerios? Entonces póngase usted, levántese entonces y póngase las pilas y sigamos hacia adelante para lo que Dios nos ha llamado. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? ¿Quiere usted ver un cambio? A usted le corresponde. A mí me corresponde. Pero queremos que venga un ángel y que haga las cosas. Queremos que Dios automáticamente descienda la gloria de Dios. Cuando no lo buscamos, cuando no pasamos tiempo con Él, ¿cómo vamos a ver la gloria? ¿Cómo vamos a ver el cambio? Muchas veces nos acostumbramos a esa etapa y no nos visualizamos, no podemos ver. No podemos visualizar lo que Dios está proclamando sobre nuestras vidas. No podemos ver el cambio que Dios ha hecho. Sigues creyendo que eres un drogadicto, que eres un fracasado, que eres un rechazado, que tú no puedes cambiar. Mentira del diablo. El Señor te ha proclamado hijo de Dios e hija de Dios y te ha hecho una nueva criatura para que tú, desde el momento que el Espíritu Santo vino a tu vida, haga un cambio y tú eres una persona diferente. Tú ya no eres el mismo que era antes de conocer a Cristo. Esa persona que tú conociste, olvídate porque ese tú no eres. Cambia la página del libro porque esa etapa ya quedó atrás. La gente dice: yo no puedo, quiero pero no puedo. No es cierto, es que no quieres un cambio verdadero. El cambio duele. El cambio es difícil. Pero es una etapa que Dios está llamándonos como pueblo. Y necesitamos levantarnos. Ya pasamos mucho tiempo estancados, viviendo nuestra realidad de que somos una iglesia pequeñita, de que las almas no se convierten, de que si los líderes no se mueven, que si no salen a evangelizar, que si no sé qué, y repetimos la misma historia. Me he reunido con hermanos en otras ocasiones y en una ocasión ese hermano, la misma plática, no la había visto por tiempo. Pasaron más de 5 años y lo encontré. Y cuando lo encontré y estábamos comiendo, me comienza con la misma plática. Que si el pastor esto, que si lo otro, que si no hacen, que si aquello. Me molesté, amado pueblo. Y yo le dije: brother, con la misma canción, brother. Ya pasaron 5 años y no has superado eso. Sigues hablando lo mismo. No has podido perdonar a la gente, no has podido superar esa etapa. Sigues viendo a la gente como tu enemigo. ¿Cómo vamos a crecer así, amado pueblo? Tiene que cambiar nuestra mentalidad.
Y nuestra mentalidad ya ha sido cambiada desde el momento que Cristo vino y nos selló con su Espíritu Santo y nos dio las arras del Espíritu Santo como garantía. Él ha cambiado nuestra mente. Él ha cambiado nuestra identidad. Pero estamos llenos de excusas. El Señor le dice a este hombre: ¿quieres ser sano? Era una pregunta de decir sí o no. ¿Y qué es lo que él dijo? Lo que pasa, Señor, es que cuando se mueven las aguas nadie me ayuda. Y mira, tenía una mentalidad de víctima. Y hay mucha gente que se queda estancada en esa mentalidad de víctima. Culpa a todo mundo, que si el pastor, que si el mundo, que si el gobierno, que si Wi-Fi, que si no sé qué, que si Donald Trump, y a todo mundo, pero no se hace responsable de sus actos. No, que mi papá no me amó cuando era niño, que no me dio mi abrazo, que no, etcétera. Hermano, tiene que crecer. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a dejar ese estancamiento. Estamos llamados a ser sanos. Hay un libro de un hermano que se llama Miguel Núñez, que se llama El líder o el liderazgo emocionalmente sano. Le recomiendo ese libro, tremendo libro. Hermano, léalo. Y él dice que muchas veces, por lo regular en las iglesias, hay muchos líderes que no han sido emocionalmente sanados. Y están ejerciendo un liderazgo y por eso hacen daño a las personas. Porque no han sido sanados. Hay rencor, hay resentimiento. Aquí tuvimos un caso. Todos saben de quién estoy hablando. Gente que quería ser grande, que quería un nombre, que quería etcétera. Y buscó disputa, buscó discordia. Obraron para que se hablara mal de personas, etcétera, etcétera. Y se fueron por ahí. Y creen que están bien. Ellos creen que hicieron bien. Yo le decía al pastor que escuchaba a uno predicando de un mensaje que decía que hay quienes que se van de iglesias y rompen iglesias. Y yo dije, ¿cómo él puede estar predicando un mensaje así? ¿De qué manera? ¿Cómo él puede hablar de eso cuando él fue el incitador de esas cosas? ¿Cómo él se puede parar en un altar y hablar esas barbaridades? Pero no ha sido sanada la gente. Y está brincando de una iglesia en otra iglesia. Y conoce usted gente que están en más de 5, 10, 20 iglesias y no encuentran la iglesia perfecta y nunca la encontrarán. Yo le decía a mi papá que la pregunta que él hace: ¿para qué existe la iglesia? Claro que existe para evangelizar, pero la otra parte, si usted no sabe que Dios se dio la tarea desde el Antiguo Testamento a que su pueblo, al cual él había llamado, los dividió por tribus y le dijo: mantente con tu tribu y quédate con tu tribu y no salgas de ahí solamente si son las fiestas principales. Y Dios nos ha llamado a nosotros como una tribu, ¿verdad?, de Israel, para que nosotros nos congreguemos y para que nos ayudemos, hermanos. La iglesia existe para moldear nuestro carácter. No para que hablemos mal de unos de otros, sino para que nos ayudemos. La iglesia existe para que el carácter que usted tiene pueda ser moldeado por el hermanito o la hermanita que usted ve que le causa incomodidad, que usted tiene que orar por él para que usted, o sea hombre o sea mujer, la ame o lo ame y sepa llevar una buena relación. Dios ha formado a la iglesia para que nos ayude a nosotros a poder ser administrados y que el carácter de Cristo pueda ser formado en nosotros. No puede haber llaneros solitarios por ahí que, como dicen, oh, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme. Entonces no eres iglesia. Entonces tú no eres hijo de Dios, porque tienes que pertenecer a un pueblo, a una tribu. ¿Y para qué esa gente? Yo conozco a muchos que están de iglesia en iglesia y usted ve su carácter, siempre es la misma persona, no cambia. ¿Por qué? Porque no se saben someter.
porque no quieren. Quieren llegar a una iglesia y ellos dictaminar y que ellos lo reciban y que hagan lo que ellos. Eso no funciona así. Tiene que haber un cambio. Tienes que someterte, como dice Gigi Ávila Cabezón. Tienes que someterte. Tenemos que someternos. Hay un proceso. Tenemos que dejar las excusas a un lado, como este hombre, y decía que si esto, que si nadie me mete, pero el Señor le hizo una pregunta directa. ¿Quieres ser sano? Dios nos está hablando directo hoy en día. ¿Quieres un cambio? ¿Sí o no? Desde el principio, Génesis, Adán y Eva, ¿verdad? Cuando el Señor le llamó, no pidieron perdón, no dijeron, Señor, perdónanos, te hemos fallado, discúlpanos, ten misericordia. A lo mejor Dios hubiera cambiado, no lo sé, de parecer. Estoy hablando en voz alta, como dicen, o pensando en voz alta, pero no se ve en la Biblia que hubo un arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasó? Que uno le pasó la bolita al otro y el otro le pasó la bolita a otro. Adán dijo, la mujer que tú formaste, que tú me diste como mujer, ella me engañó y etcétera y etcétera. Y fue a la mujer y la mujer dice, esa serpiente astuta me habló y me engañó y me hizo comer. No fueron responsables. Tenemos que ser responsables. No buscar culpables. No buscar, como se le conoce según el instituto, a un chivo expiatorio, donde siempre se le busca para poner a él como culpable y tú, bien, gracias, gloria a Dios, chévere, bacán, como dicen algunos. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Dios quiere alcanzarte a ti. Pero tú tienes que hacer tu parte y Dios hará su parte. Lucas 18:25 al 27 dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Escuche. Y Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, hacemos lo posible, que Dios hará lo imposible. Pero si no hacemos nada, no esperemos tampoco que Dios resuelva las cosas. No sabemos lo que pedimos, y si pedimos, pedimos mal. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Un hermano decía, este testimonio yo creo que lo han escuchado muchas veces, que él le pedía a Dios un carro y decía, Señor, dame un carrito para que yo pueda llevar a los hermanos y que yo pueda ayudarles y etcétera y etcétera. Y cuando le dieron el carro, hermanos, ni una vez le dio un ride a nadie. Era el primero que se iba. Y entonces pidió para su bien, pidió para ayudar. ¿Para qué pidió? Un hermano en el instituto me decía en el seminario, y él me decía, yo le decía, hermano, cuando yo estaba yendo con él, le digo, vámonos. Me dice, espérate a ver si alguien se ofrece a llevarnos. Le digo, brother, ¿cuánto tiempo hemos estado aquí y nadie nos ha querido llevar? ¿Tú crees que hoy se van a tocar el corazón? Nunca nos llevaron, hermano. Todos tenían carro en ese tiempo y nosotros nos veníamos en la noche, a las 10, 11 de la noche en el tren. Nadie nos daba un ride. Por eso la gloria sea de Dios. Bendigo a cada hermano y hermana que presta su auto para poder llevar a los hermanos. Es una bendición y Dios le va a pagar, amado pueblo. Dios tiene que ser prioridad en nuestra vida, amado pueblo. Él es el único que puede generar ese cambio en nuestras vidas. No busque las manos de Dios. No busque la bendición y la justicia de Dios. En el aspecto de que no busque solo los beneficios. Busca a Dios de todo corazón. Con sinceridad, sin pedirle a nadie. Sin pedirle nada, perdón. Haga eso un día, propóngase en su corazón. Y usted va a ver la diferencia de oración.
Voy a concluir, amado pueblo. Jeremías 29, 13, 14 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los uniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Esa es una promesa de Dios. Dios nos quiere sacar de la cautividad que muchas veces vivimos y quiere llevarnos a esa libertad para que vivamos y estemos libres. Libres, amado pueblo. Concluyo. El Señor le dijo a este hombre, ¿verdad? Toma tu lecho. Gloria a Dios. El Señor le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Dios le dio 3 palabras de acción, que accionara. Le dijo, levántate. Como cuando le dijo a Elías, ¿qué haces ahí? Porque estaba deprimido, estaba estancado. Y Elías le dijo, solamente quedo yo, Señor, nadie busca tu presencia, solo yo soy el único. El Señor le dijo, ¿quién te ha dicho? Yo me he guardado a un grupo de 7,000 o 5,000, no me recuerdo, que no ha doblado todavía las rodillas a los Baales. 7,000. Y así Dios, amado pueblo, nos ha guardado y Dios nos está diciendo, como le dijo a Elías, levántate, ¿qué haces ahí? Que largo camino te resta. ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? ¿Ya se cansaron? ¿Quieren dormir? ¿Se quieren ir a la casa? Estoy terminando, hermanos. Pero Dios, amado pueblo, nos está llamando a nosotros para que salgamos de ese estancamiento que nos encontramos y podamos levantarnos. Toma tu lecho. El lecho, hermanos, era una, no sé cuántos conocen, un petate, una cobijita, era una almohadita, era una cosita que él podía enrollar. No era ni una camilla, era algo que él podía enrollar, una cobija, una colchoneta que él podía enrollar y llevársela. Pero eso quiere decir, amado pueblo, que ese lecho era algo que lo identificaba a él como ese estilo de vida, como ese enfermo, como ese lisiado. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho, o sea, deja esa identidad. Levántate porque tú ya no eres un lisiado más. Yo te he sanado, yo te he levantado, yo te he puesto para testimonio mío y para que des gloria de lo que yo he hecho en tu vida. Y así Dios nos ha llamado a nosotros, amado pueblo. Levántate, toma tu lecho, deja esa identidad pasada, el viejo hombre, olvídate de eso. Ya no eres esa persona. Y anda, siga hacia adelante. Largo camino te resta. Romanos 8, 6 al 17. Présteme atención. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Puede decir amén, puede decir gloria a Dios. Y si alguno dice no tiene al Espíritu de Cristo, entonces no es de él. ¿Cuántos pueden decir yo soy de Cristo? Yo soy de Cristo, aleluya. Yo soy de Cristo, aleluya. Pero si Cristo no está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu que vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en nosotros, que el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales, aleluya, por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted es un hijo y una hija de Dios. No importa lo que usted haya hecho, o lo que su mente le diga, o lo que el enemigo quiere que usted crea, usted es un hijo y una hija de Dios, redimido por la sangre del Cordero de Dios, que quita todo pecado, amado pueblo, todo pecado. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, dice la palabra de Dios, vendrá a ser blanco como la nieve, porque la sangre de Cristo tiene poder, aleluya. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres un cambio en tu vida? Levántate, toma tu lecho y anda. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nuestro pastor con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. La palabra del Señor, hermanos, ha sido predicada muy clara. A diferencia de aquellos mensajes que muchas veces la gente le gusta oír solamente de aliento, donde Dios es el único protagonista, donde Dios es el que va a hacer todo en tu vida y tú tranquilo, no hagas nada, porque Él lo va a hacer todo. No es así, hermanos. Nos corresponde a nosotros obedecer. Nos corresponde a nosotros hacer lo que Dios manda en su palabra. Dios, a través de su palabra, nos dice que el Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Dios no nos va a forzar a que nosotros hagamos las cosas que no queremos hacer. Dios no va a tomar las decisiones por nosotros. Dios puede inclinar nuestro corazón a buscarle, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de hacerlo. No es fácil, porque rendirse al Señor no es fácil, hermano. Si ustedes pusieron atención a la Escritura, se habla de sufrimiento. Sufrimiento que muchas veces nosotros no queremos pasar, pero no hay forma, hermano. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y son mensajes que muchas veces en muchas iglesias no se habla porque a la gente no le gusta oír. Pero es necesario, hermano. No debemos de sorprendernos cuando estamos sufriendo. Si sufrimos por la causa del Señor, no porque nosotros andamos haciendo cosas malas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que queremos ese cambio. El Señor promete ayudarnos. No lo vamos a hacer solos. El Espíritu Santo que nos ha sido dado, Él es el agente que produce ese cambio en nuestros corazones. Puestos de pie, hermano, vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias en esta hora por el mensaje de tu palabra y también por el mensajero.
Rogamos, Señor amado, que tú le bendigas de una manera especial, sigas transformando, Señor, todo su entero ser y sigas usándolo para la gloria de tu nombre. Señor, tu palabra ha sido predicada. Ahora nos corresponde a nosotros, Señor amado, buscar ese cambio. Nos corresponde a nosotros tomar esa decisión, Señor. Ciertamente tú estás dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, a fortalecernos, Señor, con el poder de tu fuerza. Inclina nuestro corazón, Señor, para buscar tu rostro. Que, Señor, nuestra alma anhele tu presencia. Que busquemos agradarte, Señor, en todas las cosas. Reconocemos, Señor, que en nosotros no hay fuerzas, pero también reconocemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es el agente, Señor amado, que nos ayuda a vencer. Por Él te damos gracias. Padre, en esta tarde bendecimos tu glorioso nombre y te ruego por este pueblo. Señor, que tú lo guardes. Que esta palabra, Señor, que ha sido predicada, dé fruto en cada corazón. Y nos encargaremos, Señor, de darte a ti la gloria y la honra que solamente a ti te pertenece. Bendice esta palabra, Señor, en los corazones de todos aquellos que han visto, Señor, esta transmisión y aquellos también que la verán. Que sea de edificación para sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y ahora, Señor, ha llegado el momento para retornar a nuestros hogares. Te ruego que lleves a cada uno de tus hijos en alas de tu espíritu. Favores que te pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludémonos los unos a los otros, hermanos, en el amor del Señor. Dios les bendiga, que pasen buenas tardes.